porque dejar de amar no es una opción. Pero yo te quiero decir a ti, ¿cómo es que dice esta frase de verdad? Es importante perdonar, porque dejar de amar no es una opción. Y así termina este párrafo de un libro que estoy leyendo que se titula Amistades que sanan, del pastor Otoniel Font. Y ha sido un libro maravilloso y quería traerte este tema del precio del perdón. ¿Cuánto vale el perdón? Y es que cuando nosotros no perdonamos, somos personas cautivas, pero cuando perdonamos, somos personas libres. Y él explicaba que muchas veces nosotros dejamos de amar por temor a perdonar a aquellos que nos han herido. Pero adivinen qué, dejar de amar no es una opción. Nacimos para amar y para ser amados. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta poderosa oración que es el Padre Nuestro, que es una guía para saber cómo acercarnos al Padre. ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no perdonamos a las personas que nos ofenden, pues el Señor no va a perdonar tampoco nuestras ofensas, porque es una premisa. Entonces, cada promesa de Dios tiene una premisa. ¿Y qué es una premisa? Es como un requisito que tú tienes que cumplir para tú poder acceder a que Dios, por ejemplo, en este caso, te perdone. Pero cuando nosotros perdonamos, eso va más allá a ese cumplimiento de esa voluntad de Dios, sino que tú puedes vivir en plenitud aquí en la tierra y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y no solamente te traje este extracto del libro de Otoniel Font, sino que te traje también un texto dictado por Martin Luther King en su libro La fuerza de amar. Y qué mayor ejemplo que este hombre, que fue un líder americano que luchó contra la segregación racial y que le hablaba a su pueblo, le hablaba a aquellos negros que estaban siendo perseguidos, humillados, maltratados, luchando a favor de sus derechos. Y él les decía, miren, la mejor manera de nosotros ganar esto no es siendo como ellos, no es aumentando el odio, no es devolviéndole el mal con mal. No, vámonos a las escrituras. Y él le citaba al Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros. Y estando en esa cruz clavado, siendo inocente de todo pecado y de todo mal, él le decía al Padre, Señor, perdónalos a ellos porque no saben lo que están haciendo. Y él dice unas cuantas sugerencias que yo hoy te quiero explicar. Y él decía que el perdón no significa que yo borré lo que el otro me haya hecho. El hecho de que yo te perdono no significa que fue que se me olvidó, porque yo no sufro de amnesia. Ciertamente uno tiene que pasar la página, seguir hacia adelante, pero el perdón va mucho más allá. El perdón es una actitud permanente que tenemos que tener. Cuando Pedro fue ante el Señor Jesucristo, le dijo, Señor, tengo que perdonar a mi hermano ¿cuántas veces al día? 70 veces 7. Y el Señor le decía, óyeme, no le decía 7 veces al día y el Señor le dijo 70 veces 7, que significa infinito en el lenguaje judío. ¿Sabe por qué le decía eso? Porque no importa las veces que una persona te pueda ofender, tú tienes que tener la actitud de tú saber de que tú necesitas ser libre, de que tú necesitas pasar esa página y de que ese problema no se va a convertir en un obstáculo para tus relaciones. Cada vez que yo guardo rencor en mi corazón es una piedrita que yo le voy metiendo a mi mochila. Es un peso que yo voy cargando dentro de mí. Cada vez que yo decido perdonar, entonces yo soy libre. Y yo no pretendo en este episodio de hoy decirte, tú tienes que perdonar a esa persona que te humilló, que te abusó. No, pero sí te quiero decir que si tú vas ante el Señor y le dices cómo tú te sientes con eso que te han causado, el Señor es capaz de ayudarte a perdonar y de liberarte. Tú necesitas ser libre, yo también. Y cuando nosotros comenzamos a guardar ese odio por cosas que otros nos han hecho, es como un veneno que tú preparas para dárselo a otro, pero que al final te lo terminas bebiendo tú. Ese es el odio. Vuelvo y repito, es un veneno que tú preparas para dárselo al otro, pero que te lo terminas bebiendo tú. Y si tú te bebes un veneno, ¿qué pasa? Tú te mueres. Nos vamos muriendo lentamente cada vez que nosotros albergamos dentro de nosotros pensamientos de odio,
pensamientos de desprecio, pensamientos del pasado, de cosas que nos han hecho. Dios hoy quiere darte una vida nueva y quiere borrar ese pasado doloroso y convertirlo en una fuente de manantial de agua viva, que tú puedas sonreír, que tú puedas disfrutar. Pero tú y yo necesitamos dejar el pasado atrás, dejar el rencor y decir yo me dispongo a salir hacia adelante. Y como decía, el perdón no es algo que dependa de la otra persona, no importa la actitud que una persona pueda tener, independientemente de si una persona tiene una actitud negativa cuando yo voy a pedirle perdón o cuando yo le digo te perdono, esa persona puede quedarse con esa actitud. Lo importante es que tú sepas que tú cumpliste, que tú hiciste tu parte. También es importante entender que el perdón no se da porque una persona se lo merece. El perdón se da porque tú, como dije desde el inicio, mereces ser libre. Y por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él decidió cargar todo el pecado del mundo en sus hombros, en su ser, sin él merecerlo, porque él entendía que perdonándonos a nosotros, a través de ese sacrificio en la cruz, nosotros podemos acceder a la verdadera libertad. Y si el Señor Jesucristo perdona tus pecados, perdona mis pecados, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar los pecados de los demás? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y yo sé que hay cosas que tú dices, es que María, lo que me hicieron fue tan grande. Pero ese sacrificio de Jesús también fue tan grande. Él tampoco merecía. Él tampoco merecía pasar por esa cruz. Pero Él lo hizo porque Él te ama. Y vuelvo al inicio. Amar siempre será la mejor opción. Amar no es una opción que tú declinas, ya no amo. No, porque nacimos para eso. Nacimos para amar. Nacimos para ser amados. Y una de las mejores muestras de amor es el perdón. Así que vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, que nos enseñe cómo hacerlo, porque Él es el mejor ejemplo de amor y de perdón. Padre, yo te pongo en esta hora cada persona que está viendo este episodio. Te presento nuestras vidas, porque también incluyo la mía. Te presento estos momentos de dificultad, esos momentos de abuso, esas situaciones que han sido tan difíciles borrarlas, para que tú sanes esa alma que está viendo ese video, para que esa alma pueda verterse en ti y que tú puedas limpiar toda raíz de amargura, todo pasado, todo dolor, todo odio, Señor. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros y enséñanos a perdonar de la manera correcta. Enséñanos a ser libres, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Y así mismo como tú moriste por nosotros, hoy te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, porque esa muerte no solamente se quedó en que tú fuiste a la cruz del Calvario y diste todo por nosotros ahí. Cada gota de tu sangre cayó ahí, sino que también en un tercer día tú resucitaste para darnos vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que cada persona que vea este podcast sea libre, Señor, libre del odio, libre de la falta de perdón, libre de los menosprecios, libre de todo lo que lo puede estar atando o la pueda estar atando en esta hora, Señor. Danos la verdadera libertad que solamente tú puedes dar por el poder de tu nombre, amado Jesucristo. Amén. Esto fue Pasos de Fe con María de la Cruz. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.